La banalización de la pérdida de intelectualidades. Seminario 1. Bueno, he querido titular este primer seminario como la banalización de la pérdida de intelectualidades porque es necesario, y es la intención y el objetivo de este primer seminario, dar énfasis a la importancia de la preservación del talento académico en situaciones de riesgo. Y ustedes podrán preguntarse, ¿qué tiene que ver esto, preservar el talento científico o académico en el exilio, con la banalización de la pérdida de intelectualidades? ¿Por qué banal? ¿Por qué es banal? ¿O por qué se piensa que se banaliza la pérdida de científicos en el exilio? Bueno, es una posición que paso a defender en relación a la crisis de la posmodernidad en la actual sociedad globalizada. ¿Y por qué? Bien, si nosotros hacemos una pequeña reconstrucción histórica muy breve, ya que este seminario no da para mucho tiempo, nos daremos cuenta que el exilio científico siempre ha sido un fenómeno que no ha tenido mayor trascendencia dentro de, digamos, la opinión o la colectividad en general. Me explico, es un fenómeno silencioso. Se podría pensar que hasta anónimo. Podríamos pensar que el exilio científico pasa desapercibido, pasa de una forma anónima, pasa de una forma implícita, tácita. Es decir, la mayoría de los análisis y estudios se basan principalmente en fenómenos migratorios generales, pero realmente las políticas públicas y estudios y análisis dejan muy a la mirada tangente la pérdida de científicos en el exilio. Esta carencia de importancia sobre este tipo de migración, sobre este tipo de exilio, puede deberse a una banalización del problema. Se piensa que por ser académicos y científicos ya tienen herramientas para emigrar o para ser exiliados. Peor aún, se piensa que por ser científicos y académicos, si van al exilio, no tendrán unas circunstancias de alguna forma traumáticas. Pues bien, este primer seminario quiere analizar las causas que llevan a un científico a exiliarse, pero sobre todo el contexto en que lo hace, y posteriormente podremos de alguna forma extrapolar las consecuencias de ello. Actualmente, en el siglo XXI, hay ejemplos de eso. Uno es Venezuela, también tenemos a Yemen, Afganistán, Irán y Siria, que en este siglo actualmente sufren la pérdida de sus talentos científicos. Y estas pérdidas, esta falta de interés en este problema como fenómeno de estudio, como punto obligado en las discusiones acerca de los estudiosos en sociología de las migraciones, banaliza el problema. Es por este motivo que he querido centrar este seminario en justamente el exilio científico. Para ello, y como he dicho, vamos a partir de un análisis comparativo. Y he escogido para ello dos momentos históricos. Uno, dividido entre España e Italia, va a abordar las causas que llevaron al exilio científico de la ciencia en España en el régimen franquista,
de 1936 a 1975. Luego vamos a analizar un segundo momento histórico, que es el exilio científico de la Italia, la Italia fascista, que parte de 1938 al 43. Me voy a concentrar en estos años, del 38 al 1943. ¿Okay? Y luego, como último caso histórico, y que actualmente estamos viviendo, el caso de Venezuela. Luego que analicemos estos tres casos, vamos a asumir algunas posiciones, a dar algunas consideraciones y posteriormente daremos nuestra posición al respecto. Yo espero que el documento que sustenta toda esta pequeña presentación lo puedan ustedes tener de manera, o puedan acceder a él de manera fácil. Espero que lo hayan colgado, bien sea en la página de la universidad o en algún sitio de la nube, porque ese documento contiene las referencias bibliográficas que soportan cada una de las ideas que paso a exponer en este seminario. Siempre es importante ir a las fuentes y corroborar que aquello que se está exponiendo y se está diciendo realmente está acorde a estudios científicos y a estudios académicos que puedan sustentar y soportar cada una de nuestras ideas. Por el tiempo y el espacio del video no puedo darles aquí todas las referencias, pero como les he dicho, confío en que ustedes puedan tener acceso al documento. Entonces vamos a empezar con un primer momento histórico. Empezamos con España, de 1936 a 1975. Bueno, ya lo vieron de repasada, el descalabro intelectual y científico en España, lo que podemos entender como la fuga de cerebros, se dio durante la época franquista, ya lo vieron. Francisco Franco, de 1936 a 75, es el periodo que vamos a estudiar. España era un país donde la actividad científica y la libertad de pensamiento atravesaban dificultades, alcanzando su máxima expresión con el exilio masivo de científicos luego de la Guerra Civil. Y el destino de esta generación de científicos españoles fue Francia, México, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Cuba y la Unión Soviética. Se estima que más, según algunos estudios, que el drama del exilio, ya a nivel general, alcanzó a cerca de 500.000 de españoles de todas las áreas geográficas y condiciones sociales. Y esta masiva migración viene como producto de una reconfiguración ideológica y económica del régimen franquista. Es decir, de una nueva ideología o de una imposición de ciertas ideas. Pero, ¿cómo llega España a perder a sus científicos? Más aún, ¿cómo se encontraba la ciencia española antes de la llegada de la Guerra Civil? Estas preguntas son las que nos van a mover o nos van a apuntar o a direccionar en nuestro objetivo en este seminario. ¿Qué define o qué lleva a un científico, en este caso español, a salir de su tierra, a dejar su universidad, su trabajo, sus proyectos y enrumbarse hacia la incerteza de un exilio sin destino y sin saber qué le depara? Bueno, estas preguntas que podrán ver ustedes en las referencias bibliográficas tienen asidero en muchos estudios e investigaciones. Allí en las referencias les dejo varias muy interesantes y creo que a mi juicio las más ilustrativas, pero me gustaría resaltar la de Imanol Herreros porque hace una descripción histórica de las causas que llevaron a los científicos españoles al exilio. Y pues los invito a profundizar en eso, en ese escrito, en esa investigación de Imanol Herreros. Tomando esa investigación, ¿dónde se encontraba la ciencia en España, ¿sí?, antes de la Guerra Civil? Pues bien,
La ciencia española, desde la Guerra Civil, ante la llegada de Franco, se encontraba desarrollando lo que los españoles llaman la edad de plata de la ciencia española. Es decir, se encontraba en su mejor momento. Se encontraba en el momento donde tenía mayores desarrollos científicos, mayor auge, donde, si se quiere, estaba desarrollándose y gestándose una generación importante de científicos españoles. Y estos científicos españoles y esta edad de plata de la ciencia española se daba cita en un lugar: la Junta para la Ampliación de Estudios de Investigaciones Científicas, o por sus siglas JAE. La JAE es una institución conformada por un grupo de nobles y notables científicos españoles que quisieron justamente impulsar la ciencia española. La JAE va a suponer la entrada de España en el panorama científico internacional y va a relanzar el sistema de ciencia e innovación español que había quedado abandonado hacía siglos. Ahora, lamentablemente, la JAE tenía un carácter innovador, tenía un impacto, y esa relación, lamentablemente, encontraría algunos enemigos dentro de los intelectuales y políticos socialistas de izquierda. ¿Okay? Ahora, ¿pero quiénes conformaban la JAE? La JAE estaba conformada por, como he dicho, científicos de alto nivel, que encontramos a Ramón y Cajal, a Ramón Méndez Pidal, Gómez de Azúa, Leonardo Torres Quevedo, ¿sí?, a Miguel de Unamuno, que allí lo vemos en la gráfica, en su foto, en una habitación de la residencia de la JAE, estudiantes, y en la foto posterior podemos ver, en la que está inferior, podemos ver el grupo de notables que conformaban la JAE. Como he dicho, la JAE tenía lamentablemente enemigos dentro de la política y los intelectuales de izquierda. Al llegar el año 1936, debido a estas sospechas, la JAE sufre una remodelación y se les pide a los científicos, profesores universitarios y académicos estar afiliado a algún partido que conformaba el Frente Popular, justo después que termina la Guerra Civil. Al término de todo esto, la JAE ya habría desaparecido. Muchos de los científicos y profesores universitarios fueron encarcelados, perseguidos o exiliados. La obsesión del régimen por acabar con todo lo que representara un desarrollo libre del pensamiento va a plasmarse en la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas a los profesores de la Universidad Española. Esta Ley de Responsabilidades Políticas a los profesores, que realmente el título es bastante contradictorio y llama muchísimo la atención, es una ley que en su aplicación inicia un proceso de depuración que será sistemático, obligatorio y alargado en el tiempo. El régimen de Franco va a comenzar en lo científico destruyendo el legado de la JAE y va a reconstruir, abriendo paso a un sistema de ciencia e innovación hecho a su medida. Producto de estas depuraciones y de la eliminación de la JAE es que se da el exilio de científicos españoles. Las mentes más brillantes de la ciencia, el arte, la literatura van a verse obligadas a partir al exilio, donde seguramente pudieron desarrollar el resto de su labor científica y pasaron a enriquecer la ciencia y la cultura de sus países receptores y países de acogida. Pero en todo esto, ¿qué ganó España? España es la gran perdedora, pues España tardaría decenas de años en volver a disponer de científicos de la talla de aquellos que fueron depurados en los primeros años de la dictadura. Y es aquí donde tenemos que centrar nuestra mirada. El recurso humano, el talento humano, es una inversión no solo de dinero, sino de tiempo. Sin ánimos de entrar en un análisis profundo referente al caso de la pérdida de potenciales intelectuales españoles,
decir que el exilio para muchos científicos resultó una experiencia cargada de circunstancias que pusieron a prueba la férrea voluntad en el ejercicio de la academia. La dimensión de la actividad académico-científica en la época posmoderna viene demarcada por un aspecto colectivo, menos personal y más anónimo. Esta característica distingue la actividad académica de la artística. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué afirmamos esto? Debemos entender que el científico, a diferencia del artista, no trabaja solo, aunque su trabajo, que viene engranado como una máquina perfecta, junto a los grupos de investigación y redes de investigadores, a las instituciones, centros de investigación y universidades, el científico es una pieza clave dentro de esta gran maquinaria. Esto hace que todos sus esfuerzos, todos sus proyectos, todos sus productos no sean netamente personales. Y esto le da ese carácter anónimo, sino que estos productos van engranados dentro de este gran sistema y pasan a ser productos de un colectivo. En fin, lo que quiero decir es que para el científico interactuar con grupos de investigación, con investigadores, estar dentro de una institución, universidad, centro de investigación, que le permita poder acceder al intercambio de saberes, opiniones, es eso lo que le nutre y al mismo tiempo le retroalimenta para él dar a conocer toda la sapiencia que trae y al mismo tiempo nutrirse de la sapiencia de otros colegas. Es eso lo que hace funcionar la ciencia. Pero atención, que no estoy hablando de las ciencias exactas, hablo también de las humanísticas, de las sociales, de esas ciencias que vienen a conformar el criterio propio y a formular el sentido común y, si se quiere, el sentido del pensamiento crítico en el ser humano. Ahora bien, antes de seguir con nuestro punto de vista, vamos para no desviarnos, a seguir con el relato histórico. Ya sabemos que nuestros científicos españoles han debido salir en el año 36 debido a estas reformas políticas impulsadas por el régimen franquista, y que muchos partieron a Estados Unidos y también a países de América Latina. ¿Cómo se insertan estos científicos dentro del gran engranaje que representa la comunidad científica? Bien, estos científicos se engranan a través de sus propios medios, y es allí donde podemos hablar de la banalización del problema de la emigración científica. Vamos a verlo en el gráfico que tenemos enfrente. Ya hemos dicho que el científico es una pieza clave dentro del sistema o la máquina que representa el quehacer científico. Sacar una de estas piezas del gran engranaje es poner en falla la maquinaria. Pero el problema es cómo insertar esa pieza en otra máquina. Es allí donde está el problema. La mayoría de los científicos exiliados les cuesta mucho trabajo poder lograr insertarse en otra maquinaria, similar a la que partieron, pero en fin, distinta. Muchos de los científicos españoles se van a valer de sus propios medios y de sus contactos personales para poder engranarse como pieza nueva en esa otra gran maquinaria que se llamará comunidad científica. Como podemos ver, no hubo en aquel tiempo ninguna política que le permitiera o algún tipo de programa u organización que pudiera de alguna forma orientar y de alguna forma preservar a esos científicos que por su cuenta, y recordando que también son seres humanos y que el exilio también representa una tragedia para ellos, pudiese ayudarles a continuar con su labor científica. Solamente lograron hacerlo porque la voluntad que tenían
era muy grande y que por aquello de que para el científico la labor de investigar no es una profesión, sino que es la razón misma de su ser y de su esencia. Pero vamos a continuar con el segundo momento histórico. El caso 2, Italia, desde 1938 a 1945. En este momento histórico, quien está al frente es Benito Mussolini. Y aunque Benito Mussolini podemos decir que estuvo al frente desde el 22 al 45, nosotros nos vamos a concentrar en el año de 1938. ¿Por qué? Porque es a partir de las leyes racistas fascistas, las leyes raciales, decretadas en estos años, dirigidas principalmente, pero no de manera exclusiva, contra las personas de religión judía, que inicia justamente el exilio de científicos en Italia. En este punto, quisiera yo, si me permiten, traer a colación una cita que está recogida por el investigador Pérez Guillén del 2014. Una cita sumamente interesante y una cita que nos deja o nos ilustra de alguna forma qué representaba para el científico italiano esta ley racial decretada por Mussolini. Abro la cita. Finalmente, en junio de 1943, se instituyeron 4 campos de internamiento y trabajo forzados. Todos los perseguidos fueron censados y la pertenencia judía mencionada en todos los certificados, a excepción del pasaporte y el carnet de identidad, para facilitar el éxodo. Para apreciar la situación que estos judíos llegaron a vivir, recogemos las palabras de un profesor universitario. Abro comillas. Me ha sido truncada improvisadamente toda actividad como ciudadano y como profesor. He sido expulsado de la cátedra y a través de mis libros asisto a la destrucción de cuanto formaba la razón misma de mi vida. Cierro comillas. Esta cita, traída del investigador Pérez Guillén, recogida en su artículo, nos deja ver qué representaba para ese profesor italiano, judío, universitario, que le quitaran su cátedra y más aún, que le destruyeran la razón misma de su vida. Recordemos que en este momento histórico, la comunidad judía e italiana estaban muy unidas. Había muchos antecedentes, ¿sí?, y descendientes judíos que habían hecho vida en Italia. Pero lamentablemente la obstaculización en la libertad para hacer ciencia nos los deja ver esta cita. Dedicarse a la academia y a la investigación bajo estas leyes no resultaba nada fácil, ¿sí? Muchos científicos judíos italianos se vieron en la necesidad de, frente a esta circunstancia dramática, exiliarse. Así encontramos que muchos de los italianos científicos y que tenían alguna conexión o alguna relación de afinidad o consanguinidad judía, tuvieron que marcharse al exilio. Vamos a nombrar algunos de estos grandes científicos italianos que tuvieron que dejar su país. Entre ellos encontramos a Bruno Pontecorvo, a Enrico Fermi, a Oscar de Agostino, Emilio Segre, Eduardo Amaldi, Franco Rasetti, ¿sí? Y de estos encontramos a Rodolfo Mondolfo. Aquí es interesante, y vamos a tomar este caso y nos vamos a detener acá. Fíjense que, al igual que los científicos españoles, los científicos italianos, al verse obligados a exiliarse por estas leyes racistas, pues
tampoco tuvieron ningún tipo de ayuda para insertarse como piezas claves en una nueva máquina de comunidad científica. Se valieron nuevamente de sus contactos y de la empatía que muchos científicos españoles ya exiliados y que habían vivido la tragedia que representa no querer renunciar a lo que el profesor universitario que recoge Pérez Guillén llama la razón del vivir, pues sentían esta empatía y se dedicaban a ayudar a estos nuevos exiliados científicos que eran ahora los italianos. Un ejemplo que nos lo muestra la diapositiva lo vemos en el Alfredo Palacios, que era un socialista, que era un político, que le consigue la visa a Rodolfo Mondolfo. Pero tenemos otro ejemplo también, para ir a Argentina en este caso. El caso del matemático español residente en Buenos Aires, Julio Rey Pastor, y cabe destacar que Julio Rey Pastor pertenecía a la JAE en España y contribuyó a que llamaran a Beppo Levi. Y el caso de Beppo Levi es bien interesante porque Beppo Levi debe dejar la Italia cuando ya tiene 64 años. Es una edad donde seguramente como profesor universitario pensaba que ya su vida estaba, digamos, ya hecha, ya desarrollada, ya había llegado a cierto nivel. Exiliarse a ciertas edades es aún más trágico. Sin embargo, de admirar es la actitud de Beppo Levi en el sentido de que mantuvo la voluntad y hasta el momento de su muerte continuó trabajando como matemático. Es de admirar que no se dejó aminorar por las circunstancias y llegó adelante gracias también a la ayuda y a la empatía, la capacidad de comprensión de Julio Rey Pastor. Pero vamos a dejar un poco las matemáticas y vamos a ver otro ejemplo, esta vez en medicina. En medicina tenemos a Leone Lattes, también ayudado, y a Renato Segre, también. Y luego tenemos a Eugenia Sacerdote de Luzzi, también ayudada, ¿sí?, en el área ya de medicina y también de biología, que logró en Buenos Aires retomar y continuar ejerciendo su labor científica. Si me permiten, hay algo interesante. Dentro de las investigaciones y estudios que se han hecho en cuanto a al silencio y a la banalización del exilio de científicos y la tragedia que ello representa, hay un libro interesante de Vera Jará y Eleonora Smolensky, que se llama Tantas voces, una historia, italianos judíos en la Argentina 1938-1948. Y este libro es interesante porque recoge en sus páginas una carta del mismo Albert Einstein dirigida al ministro Rocco. ¿Y por qué Albert Einstein? Bien, recordemos que Albert Einstein era miembro de la Academia del Lindsay. Estamos hablando del año 1938 y recordemos que ya en 1915 Einstein había ya desarrollado su teoría de la relatividad y en 1905 había ganado el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, lo que quiere decir que ya Einstein para el 38 era ya un científico bastante reconocido. Era miembro de la Academia del Lindsay y dirige esta carta muy emotiva al ministro Rocco. Si me permiten, voy a tomarme unos pocos minutos para leerles la carta porque creo que, al igual que la cita de Pérez Guillén, ilustra muy bien la situación de los científicos en el exilio. Abro comillas. Muy estimado colega, dos de los más significativos y notables hombres de ciencia de Italia se dirigen a mí en medio de la angustia que se ha ensoñado de sus espíritus y me solicitan que le escriba e interceda con el fin de que evite, dentro de lo posible, el terrible rigor que amenaza a los hombres de la ciencia de Italia. Se trata de un juramento que se ha de prestar prometiendo fidelidad al sistema fascista. Me permito solicitarle aconseje al señor Mussolini que ahorre a la flor de la intelectualidad italiana
tal humillación. Por más que diverjan nuestras convicciones políticas, me consta que coincidimos en un punto fundamental. Los dos amamos las flores del desarrollo espiritual europeo y vemos en las mismas nuestro bien supremo. Este descansa sobre la libertad de las convicciones y de la enseñanza, en base de que la investigación de la verdad ha de primar sobre todo lo demás. Únicamente sobre esta base se ha podido hacer en Grecia nuestra cultura y festejar en Italia su resurgimiento en la época del Renacimiento. Este supremo bien fue pagado con sangre por los mártires y grandes hombres de pureza cristalina, y es por ello que se quiere y se estima Italia aún en nuestros días. Lejos de mi ánimo está entrar en disputa o simples entredichos con usted acerca de qué hay que hacer para evitar los ataques contra la libertad humana por razones de Estado. La investigación de la verdad científica, emancipada de los intereses prácticos de la vida cotidiana, debería ser sagrada para cualquier poder estatal, y es de sumo interés para el mundo que a los sinceros servidores de la verdad se los deje en paz y tranquilidad. Está en los intereses del Estado italiano y de ello depende su posición y prestigio en el mundo entero. En la esperanza de que mi pedido encuentre en usted una amistosa acogida y comprensión, lo saluda cordialmente Albert Einstein. Cierro comillas. Esta carta nos muestra cómo la angustia o el llamado que hace Einstein justamente a este régimen para que de alguna forma dejen de perseguir, hostigar a los científicos italianos. Lamentablemente, los hechos históricos demostraron que la carta no tuvo oídos, no tuvo eco, y se siguió de alguna forma persiguiéndolos hasta el punto de que los italianos, altamente calificados en el área de las ciencias exactas, físicas, naturales, de las letras, la filosofía y la jurisprudencia, fueron atraídos por otras fronteras, sobre todo en América Latina. Y hablando de América Latina, podemos también nosotros aquí precisar de una manera muy rápida, en Venezuela, ¿cuántos italianos vinieron a enriquecer justamente nuestra cultura? La diapositiva que tienen en este momento es muy larga y no voy a leer yo y a cansarlos con tantos detalles. Prefiero en este caso señalar algunos datos importantes. Para el año 2000, hace escasamente 20 años, casi el 90% de los ítalo-venezolanos estaban concentrados en la región costera venezolana y en la cordillera de la costa. Y aproximadamente 2/3 de ellos son residentes en las áreas metropolitanas de las 5 principales ciudades venezolanas: Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. Incluso presidentes y grandes figuras de la cultura y la política venezolana tenían en su haber algún antecedente italiano. Es el caso del presidente de Venezuela, Raúl Leoni, o del hombre de las letras, Germán Gervasi, quienes vinieron, como tantos otros, que no voy a nombrar por cuestiones de tiempo, a representar y a enriquecer la cultura venezolana. Esto en caso de Venezuela, pero también los encontramos en el caso de Argentina y en el caso de México, donde encontramos grandes acontecimientos científicos impulsados por científicos italianos. Para terminar, en el caso de Italia, cabe destacar que el exilio de científicos italianos durante esta época fascista nos lleva igualmente a la reflexión, cuando estábamos en el caso número 1 de España, a pensar que
El movimiento migratorio del talento científico y académico, y repito, cuando digo científico académico me refiero a todas las ciencias, tanto en España como en Italia, se encontró de alguna forma anónimo, de alguna forma solitario, donde cada uno tenía que, mediante sus medios, poder continuar a ejercer la razón de su vida, que era la investigación. En este caso, sí debo aclararles que Enrico Fermi creó lo que se llamó la red de solidaridad. Y es que Enrico Fermi, y este es un punto importante, se dedicó a ayudar a sus colegas, a los que conocía a través de cartas. Recordemos que estamos en el año 38, pues a través de cartas, a través de conocidos, tratar de ayudar a insertar a estas piezas claves en otras comunidades científicas. Un ejemplo fue Bruno Pontecorvo, al que Fermi ayudó muchísimo. Bien, pero vamos a continuar con nuestro relato histórico y vámonos ya a un punto mucho más cercano a nosotros. Vámonos al punto de Venezuela. Vamos a América Latina. Dejamos por un momento Europa y nos vamos a América Latina. El caso de Venezuela. Pues bien, desde 1999 al año 2020, Venezuela ha estado dominada por un régimen totalitario. En este caso, primero presidido por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro. Encontramos en este caso que según la ACNUR, y no vamos a profundizar aquí en cómo ha cambiado el mapa de las migraciones y cómo Venezuela ha venido como un fenómeno nuevo, pero sí hay que destacar que según las cifras de la ACNUR, el 70,8 millones de personas están siendo desplazadas en el mundo. Y de estas, Venezuela viene ya a cambiar el mapa de las migraciones. Pero no voy yo en este momento, porque no es el objetivo del seminario, a explicar desde un punto de vista sociológico, que tampoco me corresponde, pues que no soy sociólogo, a explicar cómo cambia este mapa de migraciones. Solo cabe señalar el número y los porcentajes extremadamente altos de movimientos migratorios. Y dentro de estos movimientos migratorios sigue estando el movimiento de científicos escondidos, implícitos, tácitos, es decir, no se distingue en estos números quiénes son científicos que pudieran de alguna forma enriquecer, contribuir no solo con el país al que llegan, sino también ayudar a reconstruir el país de origen en la época post-crisis. Y esto es interesante porque al no distinguir cuáles son o quiénes son, o de alguna forma geolocalizar a los científicos debido a la población y al aumento vertiginoso que tenemos en el siglo XXI, pues necesariamente estamos de alguna forma desperdiciando el talento de muchas y muchos profesionales y académicos. Cabe destacar, en el caso particular de Venezuela, que la curva de crecimiento migratorio, y allí la ven en esta gráfica, que la ilustra perfectamente, cómo hasta el año pasado, ¿sí?, el aumento pasó de 400.000 a 4 millones. Y atención que en diciembre de 2019 cerramos a 5.4 millones, lo cual nos habla de un gran número de venezolanos que han tenido que salir, que han tenido que estar exiliados, y de este gran número hay científicos y académicos que están perdiendo su proyecto de vida, su proyecto de razón vivir, la oportunidad y la herramienta humana que representaría para un país receptor el poder aprovechar
los conocimientos adquiridos por estas personas. Es decir, ¿dónde está la ciencia de acogida? ¿Dónde están esos programas que pudieran de alguna forma eficientemente, y hago resaltar sobre la palabra eficiente, a ayudar a insertar dentro de ese nuevo engranaje a estas piezas claves? Bien, ustedes me dirán y podrán preguntarse y decir que existen muchos programas que ayudan a los científicos en riesgo. Pero desde mis investigaciones les puedo afirmar que a pesar de la cantidad de programas, no hay ninguno que sea eficiente. Y puedo afirmarlo en el sentido de que realmente no ayudan de una forma completa al científico. ¿Y qué quiero decir cuando digo completa? Quiero decir que no lo insertan como pieza en la comunidad científica. No se aprovecha su potencialidad. Y el científico, como también ser humano, debe de alguna forma subsistir haciendo o realizando labores que subutilizan sus capacidades. Vamos a ejemplificar esto que acabo de decir. Un ejemplo son los médicos venezolanos. Los médicos venezolanos son perseguidos políticos. ¿Por qué? Porque son los médicos venezolanos los que pueden decir la cifra de muertes por desnutrición, por ejemplo, infantil, que pueden decir la cantidad de personas fallecidas por problemas de diálisis. Si nos vamos al terreno más actual, inclusive son los médicos venezolanos los que pudieran de alguna forma exponer la cantidad de fallecidos y contagiados por el virus que ahora nos azota como pandemia. Pues estos médicos son perseguidos políticos y deben verse obligados a exiliarse. Pero una vez que llegan al país de acogida, no son reconocidas sus potencialidades por la burocracia y las políticas de migración. Esto lleva a que el médico, en muchos casos, un ejemplo, neurocirujanos, oncólogos, tengan que subutilizar sus capacidades en otras áreas profesionales que les impidan continuar desarrollando su profesión, más aún no poder contribuir en alguna forma con su labor o su investigación al país de acogida. Muchas veces son las políticas públicas las que no permiten y son el primer obstáculo para poder preservar este talento. Quizás en los años anteriores que hemos visto en el caso de Italia y España, aún estaba todavía la burocracia, todavía digamos en un pleno desarrollo o se estaba gestando. Pero en pleno siglo XXI, lamentablemente, los mecanismos para aprovechar y preservar el talento académico y científico de países en conflicto, lejos de alguna forma eliminarse o disminuirse, han aumentado, poniendo grandes barreras y obstáculos para poder preservar el talento y el recurso humano que ya hemos visto le costó a España decenas de años poder lograr tener científicos de la talla de aquellos que alguna vez salieron de la JAE y que tuvieron que irse a otros países. Bien, pero ¿qué lleva a un científico venezolano a salir de Venezuela? Veamos en este pequeño cuadro un recuento histórico muy breve y muy sucinto de la situación que lleva a los profesores universitarios, académicos e investigadores a salir de Venezuela. Bien, para el año 1998-2004 estaba iniciando su mandato Hugo Rafael Chávez Fría. Se da el primer exilio de científicos. ¿Y a qué se debe ese primer exilio? Se debe a que el presidente Chávez decide apoderarse de la mayor empresa estatal de Venezuela, que era PDVSA, la industria de petróleo.
En esta industria del petróleo trabajaban muchos químicos, trabajaban personas dedicadas a la investigación petroquímica, a la diversificación, a la orimulsión, y esto llevó a 18.000 despidos, ya que estas personas, así como Einstein hacía llamado al ministro italiano, pues Chávez decidió despedir a estos académicos, estos científicos que trabajaban en estas empresas dedicadas, repito, a la investigación de la geofísica, de la geología, de la química, y tuvieron que salir. Se volvieron perseguidos políticos por su posición ideológica. Luego, en el 2005 al 2013, encontramos, sigue estando Hugo Chávez, encontramos un incremento en el exilio. Esta vez por las tensiones en el contexto económico, político e ideológico, es decir, una confrontación política. Ya aquí, a partir del 2005, podemos ver una similitud, como la vemos con el caso de la carta que dirigía Einstein al ministro de Mussolini. Es decir, o tú estabas con el régimen o estabas en contra de él. Y si estabas en contra de él, así como las leyes racistas que se impusieron en el año 38 en Italia, pues aquí en Venezuela, si tú estás en contra del régimen, no consigues seguridad social, no consigues ya más empleo, es decir, empieza una serie de obstáculos que te obligan como única solución el exilio. Para el 2006 y el 2012 hubo un aumento de esta situación que terminó de impulsar nuevamente el aumento del exilio de científicos. Para el 2013 muere Chávez y viene el mandato de Nicolás Maduro, que lo que hace es de alguna forma incentivar y afianzar el legado chavista y representó un detonante para el éxodo de competencias, el éxodo de científicos. Para el 2015-2019 ya se cambia el mapa de migraciones, porque ya los científicos, ya la mayoría ya vienen saliendo desde el año 98. Para 2015 quienes empiezan a salir son el fenómeno venezolano llamado los caminantes, que son las personas más vulnerables y más frágiles de la sociedad, que salen por sus medios caminando por las fronteras, desde Venezuela hasta Argentina. Tenemos casos de personas que han llegado a Argentina caminando. Entonces ya para 2015-2019 es lo que estima ACNUR como el cambio del mapa de migraciones. Bien, pero vamos a tomar 2 años en el caso del exilio científico, que es lo que nosotros queremos enfatizar, 2 años importantes. El año 2000. Ya hemos visto que Hugo Chávez empieza su mandato en 1998. Bueno, 2 años después que Chávez asume el poder, en el año 2000, el 48,9% de los científicos profesionales y universitarios en edades de 25 y 55 años, es decir, edad productiva, ya habían salido del país. 5 años más tarde, ya la mitad de la población académico y científica en edad productiva, 25-55 años, también habían salido del país. Los datos de esta tabla están recogidos por la CEPAL y pueden perfectamente corroborarlos en el documento que les he mencionado al inicio de este video. Sigamos viendo por la curva de migraciones de científicos venezolanos. Vemos el número de investigadores. Aquí tenemos un cuadro comparativo desde 1960 hasta el año 2010. Pues la gráfica ilustra muy bien el crecimiento y aumento del siglo XX, con la llegada del siglo XXI, de la migración y la pérdida de científicos venezolanos. Hablamos nuevamente, y en esto debo ser reiterativa, que la inversión en el talento humano no es solo económica y material, sino en tiempo.
Toca mucho tiempo invertir para llegar a tener un científico de cierto nivel. Pero ¿qué lleva a un científico venezolano a irse? ¿Cuáles son las causas? Bien, esta foto que ven aquí junto a este cuadro es la foto de una protesta de científicos y profesores universitarios llamada la Marcha de las Togas. Las togas es el típico traje, ¿sí?, de graduación cuando tienes tu más alto nivel. Bueno, en la tabla que está al lado de esta fotografía tan emblemática, podemos ver cuánto gana el salario hasta el 2018, escasamente hace 2 años, cuánto gana un profesor en su más alto escalafón. Ahí tienen los diversos montos. Tienen los montos en bolívares, pero para tener una idea de cuánto representa eso, vemos la última columna que dice tasa paralela. La tasa paralela es la tasa de cambio de bolívares a euros y dólares en el mercado internacional, es decir, la real. Y vemos que para el 24 de mayo del 2018, la tasa paralela, es decir, lo que gana un profesor en su más alto escalafón, son $7.47 mensuales. Eso es en euros. Si lo llevamos a dólares, son $8.76 mensuales. Si vamos a verlo de un modo más gráfico, podemos comparar los salarios de cualquier profesor universitario con el resto del mundo. No tomemos Luxemburgo, tomemos por ejemplo la media: Alemania, Canadá, Australia y Estados Unidos. Si vemos estos salarios, rondan aproximadamente los $4.000. Sin embargo, un profesor universitario en su más alto nivel, es decir, con doctorado, profesor titular, con más de 30 años de experiencia, que hable varios idiomas, gana $11.70 al mes. Estos son salarios mensuales. Luego, en cuanto a proyectos de investigación, ¿sí?, la foto que tienen al lado es la foto tomada del IVIC. El IVIC es el Instituto Venezolano de Investigación Científica. Y esta es la protesta propia de los científicos que se resisten a dejar morir la ciencia en Venezuela. Sin embargo, el Estado otorga para proyectos de investigación individual 0,01 euros y para grupos de investigación otorga 0,06 euros. Esto no es un chiste ni es una broma, esto es real. Esto es lo que el Estado invierte en ciencia. Bien, finalmente podemos decir que para el caso de Venezuela, que es un caso que aún no termina, que es un episodio histórico que aún tiene mucho que contar, mucho por analizar, y que todavía no vemos en lo que es la proximidad de los tiempos un fin de este régimen, sí podemos decir que es necesario que programas internacionales, políticas internacionales se sumen verdaderamente a apoyar la preservación del talento científico venezolano, porque estos inmigrantes venezolanos, estos científicos de venezolanos que están en todas partes del mundo, tal como lo estuvieron los españoles y los italianos, pueden contribuir con sus conocimientos a enriquecer la cultura y la ciencia de otros países. Recordemos que las universidades venezolanas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, hasta el año pasado, a pesar de todas las necesidades económicas, seguían figurando en el mejor puesto dentro del ranking de universidades en todas las áreas de investigación. Lograr eso representa y nos dice del esfuerzo que por más de 40 años antes de la llegada de Hugo Chávez, la ciencia venezolana había invertido y el Estado venezolano había invertido
en desarrollar la ciencia del país. Vamos a terminar, ya les prometo que es lo último, con unas primeras aproximaciones. Bien, nos hemos encontrado y hemos hecho una reconstrucción acerca de las causas que han originado el exilio de científicos en los principales movimientos migratorios del mundo. He escogido 3 espacios temporales muy importantes a mi juicio y que seguramente nos llenan de una cierta característica y aspecto de empatía hacia cada uno de ellos. Hablo de España, Italia y Venezuela porque entre los 3 países hay lazos que nos unen y las comunidades y las sociedades se han entrelazado históricamente. No me queda más que decir y dejar a ustedes la apertura a las disertaciones y análisis del caso, a que busquen las semejanzas y a que busquen las diferencias entre cada uno de estos movimientos migratorios de científicos en el exilio y que de alguna forma puedan apreciar, valorar y de alguna forma enfatizar y no banalizar la pérdida de la intelectualidad en países en riesgo. Muchísimas gracias.